Un saludo a la familia herreriana, especialmente a los alumnos de cuarto año de secundaria. Soy el profesor Luis Jonathan Barca Barrientos y hoy día nos toca hacer el tema de líneas notables del triángulo, parte 1. Bien, primero vamos a explicarte lo que es una línea notable, que de repente tú puedes tener una noción sobre ese gráfico de color azul. Bien, en geometría, una línea notable puede ser una mediana, puede ser una bisectriz, una altura o una mediatriz. Si ahora el punto notable, el punto puedes tener la noción de que eso es esa representación de color roja, es correcto, pero en geometría puede recibir uno de esos 4 nombres: baricentro, ortocentro, circuncentro o incentro. ¿Cómo se relaciona una línea notable con un punto notable? Bien, en un triángulo, cuando las líneas notables se intersecan o se cruzan, generan al punto notable, ¿correcto? Y ahí se genera el punto notable. Bien, una pregunta: ¿cómo poder memorizar correctamente cada línea notable de un triángulo con su correspondiente punto notable? Esa pregunta la vamos a responder más adelante. Lo único que quiero que sepas es que en un triángulo, cada vez que juntas las líneas notables, nacen siempre de los vértices del triángulo. Y cuando nacen, estas líneas notables se cruzan y generan lo que conocemos como punto notable. Muy bien, tenemos a la seriana. Algunos profesores consideran a la seriana como línea notable. En este caso no la vamos a considerar como línea notable. La seriana es una línea cualquiera que nace de un vértice y cae en la parte opuesta, pero no genera alguna propiedad notable. La mediana sí, porque cuando cae en la mitad del lado opuesto. La altura es una línea que nace en un vértice y cae en el lado opuesto formando 90 grados. La mediatriz, que es la línea L, funciona como mediana, parte en partes iguales al lado y funciona como altura, porque genera el ángulo de 90 grados. La bisectriz es la línea notable que, como todos sabemos, divide en partes iguales a un ángulo, en este caso alfa y alfa. Haciendo los problemas, si nos piden calcular ese valor de x, te voy a presentar esta fórmula. El ángulo x que está en el punto Y siempre se calcula como 90 más la mitad del ángulo de arriba, que en nuestro caso, x tendrá que ser 90 más la mitad de 42. Eso es 21 y el valor de x nos saldría 111. Problema número 2. Nos piden hallar el valor de x, mira chico. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es recordar la siguiente fórmula. Ese gráfico es como el gráfico de la izquierda, pero como que está mirando hacia arriba. Recuerda, el ángulo x siempre se calcula como 90 menos el ángulo que está al frente, pero entre 2. En nuestro caso, el ángulo que está al frente de x es 48. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es solamente reemplazar. Y x sería igual a 90 menos la mitad de 48. La mitad de 48 es 24 y la resta nos saldría 66. Ese problema es el primero de nuestra guía de estudio, chicos. Y lo que vamos a hacer es que yo te presente la siguiente fórmula. Recuerda, solamente esta fórmula se cumple si esta es una bisectriz. Observa, ángulos iguales. Pero qué coincidencia, BD, según el problema, es una bisectriz del ángulo ABC. Eso quiere decir que el ángulo que vemos acá debe ser igual al ángulo que está a su costado. Por lo tanto, podemos aplicar dicha fórmula. Y la aplicación será de la siguiente manera. X tendrá que ser, como vemos en la fórmula en la casilla amarilla, 64 menos 36 entre 2. Eso es 28. Y 28 entre 2 es 14. En el siguiente problema nos piden calcular el ángulo X. Pero recuerda algo. Aquí nosotros podemos hallar el ángulo X de la siguiente manera. Primero, podemos calcular el ángulo que está al costado de 110, que en este caso será 70. Y si eso vale 70, podemos calcular el ángulo de azul. El ángulo de azul será Y, pero Y se puede calcular como 90 más la mitad de 70. ¿Recuerdas esa propiedad? Muy bien, eso nos saldrá el valor de 125. Recuerda ahora que Y y X suman 180. Por lo tanto, como Y vale 125, el valor de X sería la resta de esos ángulos y nos saldría 55. En el problema 3, creo que esto es una combinación de las fórmulas anteriores, podemos calcularlo de la siguiente manera. X se puede calcular como 90 más la mitad del ángulo de arriba y Y
como 90 menos la mitad de 80. En este caso, el valor de x nos saldrá 130 y el valor de y nos saldrá, muy bien, el valor de 50. Nos están pidiendo la resta de x con y. Finalmente, la resta nos tendrá que salir 80. En este problema número 6 nos están pidiendo el valor de x. Muy bien, recordemos que hay una fórmula que estás viendo ahí en tu clase donde x es la mitad del ángulo de la izquierda. En el problema podemos calcular ese ángulo de color morado aplicando la fórmula de arriba. Ese ángulo m, si es que lo llamamos así, se calculará como la mitad de 2x entre 2. Entonces, eso nos saldrá el valor de x. Recuerda ahora que en este triangulito que ves aquí, 20 más m nos da el ángulo de afuera, 2x. Entonces 20 más m es 2x, pero m valía x. Eso quiere decir que el valor de x nos saldrá 20. En este problema hay que darnos cuenta de lo siguiente. Primero, este ángulo podemos hallarlo y obviamente que nos saldrá 80, porque 100 y 80 deben sumar 180, ángulo llano. Y luego nos daremos cuenta que en el triángulo ABC, este ángulo es 4θ, está afuera. Pero ese ángulo que está afuera termina siendo la suma de 80 con este ángulo que vale 4α. Haciendo una simplificación, nos daremos cuenta que θ es igual a 20 más alfa. Bien, también observamos que en el triángulo que está aquí, que estoy acá, subrayando, podemos inventar ese ángulo de azul llamado x, pero al final y al cabo es el mismo que está aquí arriba, ¿verdad? Opuesto por el vértice. Muy bien, entonces el valor de este ángulo de afuera, para el triángulo que acabo de subrayar, sería la suma de x más alfa, ¿correcto? Y si nos damos cuenta, combinando ambas ecuaciones, el valor de x nos saldrá 20. Muy bien chicos, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.